Recinto parlamentario, salón de sesiones. Parte de los orígenes de la Guerra Civil, conocida como la Guerra de Reforma o la Guerra de 3 años, podemos encontrarla en este sitio. En el recinto parlamentario de Palacio Nacional se llevaron a cabo las sesiones públicas y secretas del Congreso Constituyente de 1856-1857. La representación nacional, en voz de sus diputados, debatió aquí los términos de la nueva organización política del país, haciendo valer la libertad de opinión y desplegando en sus intervenciones gran oficio parlamentario. Entre las varias decenas de diputados que participaron en los debates, destacó una generación de jóvenes liberales que aspiraba a construir la nación sobre la base de los derechos individuales, del equilibrio de poderes y de una democracia representativa. La Constitución de 1857. La Constitución Política de 1857 fue una de las expresiones más elevadas del pensamiento liberal mexicano. Para hacer efectivo el principio de la soberanía popular, los constituyentes establecieron las garantías para el ejercicio de las libertades ciudadanas, la enseñanza, la manifestación de las ideas, la publicación de escritos, la asociación, el trabajo y la circulación por el territorio. Su formalización jurídica fundamentó la convivencia nacional en la libertad. Sin embargo, su promulgación desató la hostilidad de los conservadores, que la veían como una amenaza social y un grave insulto al clero y al ejército. Salón de recepciones, placa del sitio que indica la detención de Benito Juárez el 17 de diciembre de 1857. La inconformidad causada por la Constitución no fue exclusiva de los conservadores y el clero. Los mismos liberales moderados, e incluso algunos puros, se mostraron insatisfechos. El presidente Ignacio Comonfort, que la había jurado y promulgado, vio con temor la polémica que había suscitado, por lo que decidió abrogarla. Por su parte, el general Félix Zuloaga proclamó el plan de Tacubaya que derogaba la Constitución. Comonfort, de inmediato, lo secundó e invitó a Benito Juárez, entonces ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que lo hacía vicepresidente de la República, a favorecer la causa golpista. Juárez se opuso terminantemente, por lo que el presidente Comonfort decidió aprenderlo en este sitio de Palacio Nacional, según consta en la placa conmemorativa de este suceso, colocada en 1906, con motivo del centenario del natalicio de Benito Juárez. Semanas después, el mismo Comonfort, al verse traicionado por el general Zuloaga, decidió liberar a Juárez para posteriormente salir del país hacia Estados Unidos. Benito Juárez, por su parte, partió de la capital del país para iniciar la defensa del gobierno constitucional. En Guanajuato, asumió de forma interina la presidencia de la República. Salón de Embajadores. En recuerdo a estos hechos y los que siguieron con la Guerra de Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano, el Salón de Embajadores muestra 2 grandes pinturas al óleo, una dedicada a Benito Juárez y otra a la Constitución Liberal de 1857. En este retrato, el pintor enfatizó la investidura presidencial de Benito Juárez al representarlo con la banda y la silla presidencial. A su vez, enmarcado por la dignidad palaciega y con la vista del paisaje que alude al territorio mexicano. Su mano derecha señala con firmeza el legado jurídico de su gestión, la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. La alegoría está representada por una figura femenina vestida de blanco impoluto, con la cintura ceñida por un lazo verde y tras de ella un manto rojo que ondula. Con el brazo izquierdo sostiene la Constitución de 1857 grabada en piedra, en alusión a la perdurabilidad y firmeza. El cuadro representa los esperados efectos del nuevo Código Constitucional, la fortaleza de la nación, representada en la corona almenada, y la paz, simbolizada en la rama de oliva que porta en lo alto. Patio Mariano. Aspectos del patio y la escultura sedente de Benito Juárez. En este patio de Palacio Nacional
conocido como Patio Mariano, hace más de 100 años, el general Porfirio Díaz develó el monumento de Benito Juárez que aquí vemos. Obra del escultor Miguel Noreña, fue inaugurada en 1891 en ocasión del natalicio del benemérito. Aquel día, el presidente Díaz, reunido con su gabinete, la familia Juárez e invitados del Partido Liberal, pronunció un breve discurso en el que se refirió a Juárez como uno de los gobernantes más notables de su siglo y dijo que el bronce empleado para hacer la escultura era el mismo de los cañones que los ejércitos liberales habían arrebatado a las fuerzas conservadoras durante la Guerra de 3 años. La placa del pedestal de la escultura sedente de Juárez que aquí se aprecia fue colocada 40 años después de aquella ceremonia y alude al discurso leído entonces por Porfirio Díaz, específicamente a la mención que hace sobre el bronce con que la obra fue realizada, pero añadió los nombres de las batallas de Silao y Calpulalpan de 1860, ambas decisivas para el triunfo de las armas liberales. Más allá de la verosimilitud de este relato, lo interesante son las formas en que se resuelve conservar la memoria de hechos que entretejen la trama de la historia nacional. Recinto de homenaje a don Benito Juárez. El recinto de homenaje a don Benito Juárez fue inaugurado en 1957, año de la Constitución de 1857 y del pensamiento liberal. En sus salas de exposición se exhiben objetos, muebles, libros, documentos, indumentaria y obra artística que pertenecieron a Juárez y su familia. Algunos de estos bienes tienen que ver con el periodo de la Reforma. Entre los documentos expedidos por Benito Juárez, que expresan la voluntad de la Reforma y la defensa del régimen constitucional, destacan por su importancia en el curso de la guerra el Manifiesto de Benito Juárez del 19 de enero de 1858 en Guanajuato, en el que señala el inicio de la Guerra de Reforma, la justificación de las leyes de reforma, expedida en Veracruz el 7 de julio de 1859, y la proclama de Benito Juárez del 10 de enero de 1861 en la Ciudad de México, en la que llama a defender los principios liberales tras el fin de la Guerra de Reforma. La materialización de las ideas reformistas tomó varios lustros, pues afectaba numerosas esferas de la vida cotidiana y conllevaba no solo actos de gobierno, sino la sensibilización de la sociedad ante tales cambios. El registro civil, la introducción del sistema decimal de pesas y medidas, así como la construcción de panteones generales, fueron algunas medidas reformistas. Estos objetos, que se pueden apreciar en las salas del recinto, son muestras representativas de este proceso de la historia. La libertad de imprenta fue uno de los derechos civiles consagrados en la Constitución Liberal de 1857 y fruto de la Reforma. Durante el mandato de Juárez, la caricatura política se desarrolló plenamente bajo el amparo de la libertad de expresión. Sus mordaces autores la emplearon como arma de combate político, a una costa del gobierno liberal de Benito Juárez. La primera de las caricaturas que centró su mirada crítica en Juárez fue publicada en marzo de 1861 por el periódico La Orquesta, justo a 2 meses de la entrada triunfal de don Benito a la Ciudad de México tras la guerra contra los conservadores. José Escudero y Espronceda, Benito Juárez, 1872, óleo sobre tela. Pero es quizás en este retrato de Benito Juárez que los ideales de la Reforma se funden con su figura. El artista español José Escudero y Espronceda fijó la imagen que Juárez deseaba proyectar de sí mismo como gobernante, esto es, la de un funcionario civil, sin reminiscencias religiosas, monárquicas o militares, austero y pulcro, al mismo tiempo que sobrio y solemne. La obra representa a Benito Juárez en una silla curul, propia del primer magistrado de la República, como lo indica la banda presidencial cruzada en el pecho.
Su mano derecha se apoya sobre una mesa de trabajo y sostiene con firmeza un pliego en el que se lee Leyes de Reforma, el proyecto político por el que él y la gran generación de intelectuales y políticos liberales mexicanos de mediados del siglo XIX lucharon para transformar radicalmente al país.